Buenas noches, reciban un cordial saludo de parte de sus anfitriones, la psicóloga María Cecilia Fernández Landazuri y del doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez, dos entusiastas en los temas de salud. En este caso, las lesiones deportivas son un tema muy importante de salud que se refieren a los tipos de lesiones que ocurren con mayor frecuencia durante los deportes o el ejercicio. Estas lesiones pueden afectar los músculos y los tendones, los ligamentos y los huesos, y pueden tener diferentes grados de severidad y síntomas. Doctor, ¿nos puede comentar un poco sobre los síntomas que presentan esas lesiones, por favor? Claro, a las finales va a depender mucho del tipo de ejercicio que la persona esté realizando. Se busca siempre el balance en todo el cuerpo, fortalecer lo que son los brazos o miembros superiores, lo que es piernas o miembros inferiores y lo que es toda la región del torso y del abdomen o la parte central del cuerpo. Y esto no solamente con un tema de vanidad, como dirían algunos, otros también lo dicen como símbolo de disciplina para mantener la salud mental, ¿no? A veces la persona está con diferentes dificultades y el tema de hacer ejercicio les ayuda a despejar la mente por la liberación de una serie de hormonas que van a tener efectos sobre su estado de ánimo y les van a poder permitir tener una mejor interacción, ya tanto laboral como también con el resto de sus familiares. Y esto también va a repercutir en su capacidad para estudiar, para rendir en otras cosas más. En este caso vamos a encontrar pues diferentes tipos de lesiones que puedan ir afectando tanto partes duras como partes blandas del cuerpo. Puede ser que inclusive encontremos cosas simples como lo que son pequeños ajustes en su posición, como los esguinces. Si esto aumenta en tamaño, vamos a encontrar torceduras un poco más graves. Y la torcedura, estamos hablando a nivel de la articulación, pero pueden también ocurrir lo que se llaman fracturas. Y específicamente hay algo que se llama muy común, fracturas por estrés. Estamos acostumbrados a las fracturas agudas, aquellas que se te parte literalmente el hueso y vas a emergencia y te ponen un yeso. Pero también ocurren fracturas por microgolpes constantes que hacen que en el recambio óseo las capas nuevas que se forman sean más débiles, y esos a las finales terminan haciendo que ante ciertas circunstancias la persona termine efectivamente con una ruptura de hueso o por lo menos una fisura de la manera menos pensada. Aquí básicamente también vamos a encontrar que se van a ver afectados con mayor frecuencia el tema de los músculos, las uniones de los músculos para con los huesos conocidos como tendones, y aquellas estructuras que brindan estabilidad a las articulaciones llamados ligamentos. En general, pues las lesiones no solamente se van a limitar a eso, son las más comunes, es verdad, pero los síntomas que la persona refiera nos van a ir orientando hacia qué parte del cuerpo ha sido lesionada. De repente presentan dolores hacia un lado de la pierna que vienen de la cadera, en la parte baja de la columna, dolores en la rodilla, de repente rigidez, y que nos termina haciendo pensar en actividades crónicas realizadas de manera inadecuada, que pueden asociarse mucho con la aparición temprana de artrosis, que es el desgaste cartiloarticular, una enfermedad bastante común en la actualidad, tanto en personas jóvenes como personas adultos mayores. He oído que se pueden incluir técnicas no correctas de ejercicio que pudiesen afectar la frecuencia en la actividad física. ¿Qué factores se podrían incluir como factores de riesgo para sufrir una lesión deportiva? Bueno, lo cierto es que siempre para una lesión deportiva hay que tener en cuenta la manera como realizamos la actividad física. También hay que tener en cuenta
aunque parezca mentira, cómo hemos aprendido a hacer esa forma. Cosas como el estar de pie, el tipo de zapato que utilizamos, luego la intensidad con la cual llevamos los ejercicios, la manera como progresamos. Hay personas que de repente están acostumbrados a correr una cuadra de repente durante 10 minutos y con el tiempo sienten mayor resistencia física y quieren correr mayor distancia. Si invirtiesen mayor tiempo, perfecto, ¿no? Pero tratan de recorrer esa mayor distancia en la misma cantidad de tiempo. Y la gente se emociona porque comienza a dar más de sí mismo. Pero eso implica otras técnicas especiales de cómo correr, otro tipo de calzado, de zapatos, de ropas, para que no nos lesionemos. Hay muchos tipos de lesiones que vienen justamente por correr a máxima velocidad y parar en seco o desacelerar en seco. Entonces, podemos hacer una pequeña lista que incluye lo que es no utilizar justamente técnicas de ejercicio correctas para el nivel en el cual nos encontramos. No es lo mismo un principiante que una persona más avanzada. También puede ocurrir lo que es el entrenar con demasiada frecuencia o de repente por demasiado tiempo. Esto de demasiado tiempo aún es más común todavía porque, como les mencionaba, la actividad física va a hacer que se liberen una serie de hormonas que van a hacer que el cuerpo se sienta más tranquilo y se despejen los pensamientos. Y a veces tenemos muchas cosas guardadas y seguimos con el ejercicio y terminamos lastimando nuestro cuerpo sin querer, ¿no? Y hay personas que dicen, pues no, tiene que sentirse el dolor, la fatiga para grados. Y bueno, inicialmente sí, van a sentir indirectamente un efecto psicológico, ¿no? Pero el deterioro que va a afectar a sus cuerpos va a ser mayor a las finales, ¿no? Y si no tomamos los cuidados del caso, mucho más complicado. También viene el tema de la intensidad con la cual realiza las actividades físicas. Si todos los días ya se había acostumbrado su cuerpo a, de repente, si estamos hablando de ejercicios en gimnasio o en casa con estas barras o mancuernas de 3 kilos o de 5 kilos, de un día para otro pues vamos a pretender cargar de repente 10 kilos. Harás 1, 2 y dices que sí puedes, que fuerza de voluntad, pero lo cierto es que estás lastimando tus partes blandas, tus articulaciones, y dependiendo cómo hayan estado tus huesos, tu nivel de calcificación, te expones también a una fractura por una mala técnica. Otra cosa curiosa que se puede también tomar de la agricultura, siempre cuando uno estudia el tema de estos de los cultivos, al menos en la parte de la historia te comentan que los pueblos antiguos solían sembrar una época un tipo de planta, cosechaban y sembraban otro tipo de planta para que la tierra descanse y genere nuevos nutrientes para que salgan mejores productos. Entonces, de igual manera acá, practicar el mismo deporte todo el año no es malo exactamente, pero sí es bueno que lo alternes con otras actividades, ya que puede ser que caigas en una rutina y esa rutina te lleve a la monotonía y esa monotonía no te genere el alivio emocional que estabas buscando de repente por hacer la actividad física. También puede ser que se te presente el tema de correr, saltar sobre superficies muy duras, y acá vas a exigir unas estructuras específicamente a lo que son los cartílagos articulares y a los meniscos en las rodillas, que tienen básicamente su función, que es la de poder redistribuir la fuerza del impacto. Pero si todo tiene su límite, así como una liga, eventualmente esta liga se va a estirar demasiado y puede terminar sufriendo rajaduras y rompiéndose. De igual manera puede ocurrir con uno, puedes comenzar a tener problemas en los ligamentos, en los tendones, el no usar los zapatos adecuados, ¿no? Hay personas que, tanto incrédulas o a veces por motivos económicos, pues bueno, practican deporte efectivamente, pero
no, que de repente está utilizando no son los más adecuados para poder justamente correr. De ahí que muchas veces dicen, bueno, hay zapatillas para pasear, zapatillas para lucir, zapatillas para hacer bicicleta, zapatillas para hacer trotes y así diferentes ramas del deporte. Entonces no es que una te sirva para todos, ¿no? Ahora, un poquito caro, de repente sí, pero lo cierto es que te ayuda mucho el tipo de calzado a protegerte de lesiones que te van a pasar factura más adelante. También el no llevar el equipo adecuado. En este caso estamos hablando mucho del tema de la vestimenta. Estamos acostumbrados a simplemente ponernos un buzo, ponernos las zapatillas que encontremos ahí medio viejas, pero en ocasiones algunos deportes van a requerir que utilices coderas, muñequeras, rodilleras para protegerte. El no llevarlas pues te expone a mayor riesgo, mayor esfuerzo sobre todo de las estructuras de los ligamentos, que te va a conllevar inestabilidad de las articulaciones y a la larga termina en temas de artrosis, que es otro manejo más complejo. También un otro factor de riesgo que podemos tomar en cuenta acá son lesiones previas que la persona haya tenido. Entonces pueden haber recurrencias nuevamente. Hay, por ejemplo, el síndrome de la banda iliotibial, que es como una especie de liga grande, ¿no? Que va desde la cadera hacia la rodilla, pero por el lado externo. Y esta de acá tiene mucha facilidad a lesionarse en el ángulo de 30 grados. Y el deportista, una vez que se lesionó, tiene ya más riesgo a volver a lesionarse ahí. O también de los músculos isquiotibiales, que como mencionaba sirve mucho para desacelerar, y si la persona corre y para en seco, ellos van a sufrir, pueden haber sufrido pequeños desgarros ahí y más adelante pueden volver a sufrir otros pequeños micros desgarros porque la zona ya quedó un poco más debilitada, más sensibilizada, las fibras no sanaron como deberían ser. Y algunos medicamentos, hay ciertos antibióticos que van a digámoslo así, resecar o sensibilizar partes que deberían ser más elásticas, tipo tendones, y entonces ante cierto esfuerzo puede estar terminando que la persona experimente rupturas o microlesiones a nivel de estos tendones. El tipo de lesión que la persona pueda correr y exponerse a mayor riesgo va a depender siempre de la actividad que realiza, de la edad que tiene y de su condición sexo masculino, sexo femenino, por las mismas diferencias anatómicas que corresponden a cada uno. ¿Cuáles son los tipos y las partes del cuerpo que pueden ser más afectados por las lesiones deportivas? He escuchado que existen lesiones agudas y crónicas. ¿Nos podría comunicar, doctor, por favor? Con mucho gusto. Siempre que tratamos de estudiar algo, buscamos la manera de agruparlo para que sea más didáctico y poder facilitar el tema de los diagnósticos. Y como bien mencionas, lo que más se conoce son el tema de agudo y crónico, no solamente en temas deportivos, sino, por ejemplo, dolores de cabeza. Y hay criterios. Entonces, en este caso, si hablamos de una lesión aguda, es básicamente algo que ocurre repentinamente sobre el momento. ¿Llega a pasar? Sí, puede llegar a pasar dependiendo del tipo de lesión que haya ocurrido. Generalmente se considera unas 2 semanas, cuando mucho 4. Si no, ya hay que de repente, inclusive en casos extremos, llegar a temas quirúrgicos. Y cuando hablamos de una lesión crónica, estas más suelen estar relacionadas con el uso excesivo de una parte del cuerpo y no es que se desarrollen de hoy para mañana, sino comienzan a desarrollarse de acá a unos meses o unos años. Y quizás nunca nos hemos dado cuenta, han pasado 10, 15 años y recién comenzamos a ver los estragos de las lesiones, teniendo inestabilidad articular, teniendo desgaste de los cartílagos, dolores raros en la espalda, en los hombros. Muchas personas me comentan que ya no pueden de repente peinarse como quisieran,
o sienten que están alzando el brazo, se congela un poquito, y después una ayuda una ayuda externa y continúan con el movimiento del brazo. Pero han quedado como consecuencia ya sea de una lesión deportiva o de repente de algún accidente. A las finales terminan siendo casi parecidos. Y claro, las partes que más se van a afectar son las que tienen mayor movilidad. Generalmente estamos hablando de los hombros, de los codos, las muñecas, las rodillas, los tobillos, que puede ser una sola o ambas, ¿no? O sea, puede ser los dos hombros o un solo hombro, un codo, los dos codos. Y eso va siempre asociado al tema de lo que son justamente los desgastes de los cartílagos articulares, ¿no? En general también puedo mencionar otras lesiones que son fracturas, otras en las cuales las articulaciones pierden parte de su alineación, así que hablamos de lo que es la dislocaciones, esguinces, también lo que los famosos estirones, cuando a veces practican fútbol o corren o están haciendo básquet, inflamación de tendones llamados tendinitis, o de esas bolsas que envuelven a las articulaciones, que se conocen como bursas, y su inflamación es bursitis, ¿no? Entonces, vamos a justamente, por lo menos, tenerlo siempre presente, ¿no? Y repetirlo una vez más para que podamos fijar esas ideas, ¿no? Que podemos estar presentando fracturas de hueso, ya sean por movimientos rápidos, que serían fracturas agudas, o de repente por impactos repetitivos, que estaríamos hablando de fracturas crónicas. El tema es que una fractura aguda sí, pues es una emergencia que tienes que ir al hospital inmediatamente. Las fracturas que son crónicas hay que tener cuidado porque puede conllevar otros problemas, pero siempre hay que tener mucho cuidado y precaución si estamos viendo niños. Porque en el caso de los niños hay una pequeña banda que es el cartílago entonces, si el niño practicando deporte sufre una lesión y no es atendido correctamente, va a ocurrir problemas como disparidad en la longitud de las piernas, de repente una pierna más larga que otra. ¿Por qué? Porque si ve lesiones de cartílago, el cuerpo lo va a sanar formando un callo, pero un callo con calcio, ya no con cartílago de crecimiento, y por lo tanto no va a crecer como debería. El tema de las pérdida de las alineaciones, que conocemos como la dislocación, ¿no? Entonces, huesos que deberían estar juntos comienzan a separarse, entonces van a comenzar también a presentar problemas para que la persona de repente pueda ponerse de pie o realizar los movimientos, porque ya no están en sus posiciones correctas y los ligamentos se han estirado demasiado, los tendones se han estirado demasiado y comienzan a tener problemas. Un grado más leves tenemos el tema del esguince. Ahora, cuando hay rupturas de las pequeñas fibras o hilos que conforman justamente los músculos, los tendones o alguna otra estructura anatómica como los ligamentos, estamos hablando de desgarros, o sea, rupturas, ¿no? Si solamente es una inflamación, recordemos que al final el músculo es como una especie de hamaca que tiene unos bordes más adelgazados que permiten que ésta se una hacia los huesos. Y entonces, esto se puede inflamar, y estamos hablando de las tendinitis, que pueden limitarse solamente a la parte del tendón o también a su cobertura, ya que recordemos que todo el cuerpo tiene una pequeña cobertura para que pueda moverse con libertad y no se quede pegado entre ellos. Entonces, eso se llama las tendinosis, que generan muchas veces síndromes de hombro congelado, que se puede ir manejando, sí se puede ir manejando, y definitivamente que de repente malos movimientos y la conjunción de las cosas anteriores nos pueden llevar a la inflamación justamente de esta cápsula articular, que su capa más externa se llama bursa, ¿no? Y salen las famosas bursitis, acompañadas de temas de derrames de líquido articular. Pero lo cierto es que depende de la cantidad de cuerpo, puede llegar a reabsorberlo o necesitar un procedimiento en emergencia, que es la artrocentesis. Muchas gracias, doctor. ¿Y nos podría describir los síntomas de una lesión aguda
como un dolor repentino y los síntomas de una lesión crónica, ¿cómo se podrían dar, por favor? Gracias. Sí, con mucho gusto. A veces, bueno, siempre que hay un problema, lo que va a aparecer inmediatamente es el dolor. En este caso, cuando es tanto agudo o un crónico que ya tiene mucho tiempo, el dolor va a ser bastante intenso y la característica que se va a repetir ante un movimiento en concreto. También van a haber apariciones, moretones, hinchazones. No solamente son exclusivos de las lesiones agudas, también en el crónico que ya lleva mucho tiempo. Esos ya son síntomas de otras patologías más de las articulaciones, pero sí pueden llegar a aparecerse. Prestar atención al tema de los moretones. Mucha gente se asusta por ver un moretón. El moretón tiende a desaparecer, demora, pero tiende a desaparecer. Estamos hablando, dependiendo de la persona, de repente de 60 días más o menos para que desaparezca. Algunos desaparecen mucho más rápido. También la otra cosa que puede notar uno es que ya no puede colocar peso sobre la extremidad afectada, ya sea la pierna, la rodilla, el tobillo o inclusive los pies. También va a notar que hay una disminución en el rango articular. De repente ya no va a poder ni estirar o doblar la pierna correctamente, o limitaciones en los hombros. Una que es bastante común es justamente el no poder alzar los hombros como quisieran. Ese movimiento tan simple que a veces uno hace para peinarse, simple y sencillamente peinarse o rascarse la cabeza, entonces la persona ve que ya no puede. También comienza a sentir que ya no tiene las fuerzas que tenía antes para cargar algo o jalar algo. Y pasa muchos pacientes que he visto en consulta que por diferentes circunstancias han tenido que hacer movimientos de tirones bruscos para cargar una cosa o para evitar que se caiga algún pariente. Y como consecuencia de esto han tenido lesiones en músculos justamente que pertenecen a lo que es el manguito rotador. Si bien es cierto, ahorita esto lo pongo como ejemplo de la vida cotidiana, pero en el gimnasio, a la medida que la persona comienza a avanzar en su entrenamiento, va a repetir este tipo de movimiento, pero con las máquinas, en las que va a traccionar peso. Y muchas veces se siente que ya está en condiciones de poder trabajar con mayor peso, pero hace la tracción y quiere hacer la tracción así de golpe para poder, entre comillas, adaptarse al nuevo peso, y va a verse lesionado. Inclusive si lo hace despacio, no debería comenzar con toda su totalidad. Hay instructores justamente en los gimnasios para que te puedan ir enseñando para que no te lesiones. Ellos justamente han estudiado para eso. Ahora, el tema también es que sin darte cuenta, tú puedes estar forzando la articulación y perdiendo la alineación de los huesos, haciendo que termine justamente con problemas de esguinces y complicaciones parecidas. Ahora, definitivamente que cuando las lesiones se van repitiendo con el tiempo, el dolor comienza a hacerse más intenso, calmo al comienzo con el reposo, pero sigue ahí molestando, ¿no? Y hay un punto que ya no llega a calmar ni con el reposo. Siempre va a estar ya asociado cada cierto tiempo con hinchazones, inclusive sobre todo al momento de descansar. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento para las lesiones en estos casos, de lesiones graves y las lesiones no tan graves como agudas? Bueno, dependiendo siempre, primero identificar qué parte estás lesionado, qué tan intensa es la lesión, la capacidad de la persona para poder regenerarse o poder curarse. Ahí influye la alimentación, la edad. Un detalle muy importante es que si la persona deja de realizar actividad física, va a perder tono muscular. Que al perder tono muscular quiere decir que el metabolismo, que es la velocidad con la cual responde el cuerpo, va a verse disminuido. Entonces, si la persona ya estaba acostumbrada a una serie de actividad a una velocidad
y deja de tener la exigencia, va a perder esa velocidad y por lo tanto retrasar más su curación. Entonces, mm, eh, sí, uno piensa, debe inmovilizarse porque ya está lesionado, pero debe buscar otra forma, con otros tipos de ejercicios, donde es muy importante justamente la terapia física para poder mantener el tono muscular en la medida de lo posible, mantener ese metabolismo y no se retrase tanto el tema de la reparación de los tejidos. Para, si ha sido una lesión aguda que requiere un manejo por emergencias, de repente se tiene que entrar inclusive a sala de operaciones si es que ha sido una fractura, para tratar de corregir todo ese problema. Debe siempre manejarse de la manera más inmediata. Pero lo cierto que el objetivo de los tratamientos para las lesiones deportivas es que la persona pueda recuperar la funcionalidad de esa parte del cuerpo lesionada y pueda mantener su calidad de vida, mantener todo lo que es el tema deportivo, ¿no? Va a depender mucho también, como le mencionaba, el acceso que tenga la persona a los servicios de salud. Me ha pasado en ocasiones personas que han tenido sus caídas de repente a las 6 de la mañana y hasta que han podido ser trasladados hacia el hospital, hacia emergencias, ya eran 10 de la mañana y entonces ha sido todo un tiempo que, bueno, aparte del sufrimiento y el dolor de la persona, no nos permitía poder ayudarles de la manera que nos gustaría. Y se iba alargando la atención porque se acumulan más pacientes. Entonces, mientras más pronto, mejor. Y las personas, claro, siempre van quejándose del dolor intenso que tienen al ser una lesión aguda. Va a haber también ahí mismo hinchazón, presencia de moretones conforme pasan los días. Ese dolor e hinchazón pues no van a desaparecer rápidamente, van a tomar sus días. Estamos hablando de por lo menos 60 días, hasta de repente un poquito más, depende de la capacidad de cada uno. El tema de no poder poner ningún solo peso sobre el área lesionada va a influir bastante. El tema de ver que de repente la articulación no está en la alineación que debería, es bastante notorio cuando está el tobillo, la rodilla dislocada, el hombro dislocado, o inclusive fracturas expuestas a nivel de los huesos. Los tratamientos, bueno, siempre vamos a comenzar con lo que es limitar el movimiento del área lesionada. Esto va a ayudar a que se pueda reducir el tema del dolor, de la hinchazón, alteraciones en los músculos como pequeños calambres que se conocen como nombres de espasmos, que van a ayudar a que el proceso de inflamación sea más controlado y de paso al tema de la reparación o regeneración del mismo cuerpo, ¿no? Que es una capacidad innata que tiene cada uno. Para esto podemos utilizar ciertos dispositivos como cabestrillos que se pueden colocar en los brazos, en los hombros y se van a ir apoyando, ¿no? Como una especie de cintilla sobre el otro hombro sano. La aparición también de férulas u otros aparatos ortopédicos o los clásicos yesos, también para ayudar al apoyo y protección de huesos y tejidos lesionados, y otros casos más complejos donde puede ser que se necesite las cirugías para colocar material de osteosíntesis. Hablando comúnmente, pues muchas personas dirían, no, me han puesto pernos, me han puesto barras. En realidad se llama material de osteosíntesis que van a ayudar justamente a que estas partes puedan recuperarse en su alineación lo más anatómicamente posible, para que después no se produzcan otros problemas como pseudoartrosis, la misma artrosis y complicaciones que se pueden ir dando. Si fuesen temas, lesiones menores, que a veces pisó uno mal, pero continúa con la funcionalidad y tema del dolor, que es colocar el reposo para la recuperación, ¿no? Hielo, compresión y tratar de elevar la parte que esté lesionada.
Ahora, con respecto al hielo, la verdad que me ha tocado ya muchos pacientes que con hielo no se sienten bien, a pesar de que supone que el hielo les debe ayudar para desinflamar y todo, pero me vienen y me refieren que les va bastante bien con cosas calientes. Entonces, a las finales siempre he optado por mencionarles a los pacientes que vayan probando cómo responde su cuerpo, ¿no? Y me dicen, bueno, sí, doctor, efectivamente me ha ido muy bien con el hielo, me ha ido muy bien con el agua caliente, o me ha ido de maravilla alternando, a veces hielo, a veces caliente, pero recuerden, no se coloca de manera directa, siempre tiene que colocarse ya sea una pequeña tela o algo para proteger la piel, porque pueden haber quemaduras por frío como tanto por el calor. Y no es que lo deje indefinidamente, ¿no? Se deja más o menos unos 15 a 20 minutos y se puede estar repitiendo esto al día unas 4 8 veces más o menos hasta que puedas notar alivio. Es una opción bastante interesante porque a veces queremos protegernos del consumo excesivo de medicamentos que nos pueden conllevar a otras patologías. Muchas veces sí son necesarios los medicamentos, pero si hay alternativas con las cuales podemos manejarlos, pues perfecto, porque nos van a prevenir otros problemas más, ¿no? Con respecto a las compresiones, que es lo primero que pensamos al ver un hinchazón, eh, va a depender mucho de qué es lo que ha ocurrido por debajo, ¿no? Si ha habido rupturas de vasos sanguíneos, sí nos puede llegar a ayudar. En otras ocasiones esa compresión de repente no es la adecuada para ese tipo de lesión. El tema de la elevación, si es que estamos hablando de lesiones en miembros inferiores, tobillos, rodillas. Con respecto al codo, la muñeca sí también puede ayudar a que se puedan aliviar los síntomas, pero no estamos hablando de una gran elevación, sino estamos de repente hablando de colocar sobre 2, 3 almohadas el brazo, por ejemplo, ¿no? De tal manera que se encuentre por encima de la línea del corazón. Se imaginará uno cómo lograr esto si estás de pie. eh, bueno, generalmente es más fácil lograrlo si estás recostado. Puedes poner una almohada, 2 almohadas y tranquilamente tu brazo va a descansar. Si estás de pie, pues vas a tener que ayudarte con otros equipos que hemos estado justamente mencionando, ¿no? Equipos ortopédicos, ¿no? Como cabestrillos, férulas, yesos. Y una vez que ya la persona ha controlado lo que son las etapas iniciales de la reparación del cuerpo, ¿no? De la regeneración, tiene que retomar la movilidad de la parte lesionada, y aquí es donde es muy importante el tema de la rehabilitación, que va a variar de persona a persona. Indirectamente siempre nos vamos a comparar entre todas las personas que estén en el área de rehabilitación, ¿no? Oye, fulano se recuperó más rápido, menos rápido, o fulanito ya está jugando fútbol nuevamente, pero cada persona es única, entonces la misma rehabilitación va a tomar más tiempo en cada persona. ¿Qué recomendaciones se pueden seguir para adaptarse a vivir con una lesión deportiva y continuar con su estilo de vida? Es verdad que siempre se busca recuperar la funcionalidad de la parte lesionada, pero hay ocasiones en las cuales esta lesión deportiva nos ha conllevado a un trastorno crónico. Entonces, tenemos que encontrar una manera de mantener la calidad de vida. Entonces, para evitar esto, hay algunas pautas. Por ejemplo, tratar de llevar una actividad física que el cuerpo está en capacidad de realizarla, y por lo menos ir avanzando de manera gradual si queremos sentir mayor esfuerzo, si sentimos que ya estamos ganando mayor resistencia. Aprender las técnicas correctas, como les mencionaba, no es lo mismo correr para un principiante que correr para una persona que ya está a nivel avanzado. Inclusive el principiante podría darse el lujo de correr con cualquier zapatilla, mientras que uno que ya está a nivel avanzado, que alcanza mayores velocidades, mayores distancias, pues va a requerir otro tipo de zapatillas o otro tipo de ropas.
También es importante aprender a detectar las lesiones desde que aparecen. No solamente basta con decir, bueno, de vez en cuando tengo un pequeño dolorcillo ahí a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, ¿no? Eh, Eso ahí ya es un indicativo, sobre todo que es una persona que ya practica deporte con regularidad o con mayor nivel, entonces no es algo que sea tan leve como para manejarse en casa, ¿no? Es importante siempre ir y poder tener una revisión médica. Y si es que estamos en un lugar donde de repente no contamos con atención médica directa, buscar el asesoramiento de algún personal de salud para que nos pueda orientar, ya que recuerden, muchas veces en medio de nuestras molestias lo que vamos a buscar es automedicarnos. Y bueno, por instinto es algo bueno buscar tu ayuda, ¿no? A través de plantas y todo, pero es mejor que las pautas te las dé un profesional de la salud para que no te generes otros problemas. Muchas gracias, doctor. Ya para terminar, ¿nos podría resumir brevemente los temas principales a tratar en cuanto a lesiones deportivas, por favor? Pues recordemos que hay varios tipos de lesiones deportivas. Entre ellas se incluye lo que son fracturas, esguinces, desgarros, dislocaciones, problemas a nivel de los tendones, a nivel de las cápsulas articulares, la bursitis, capsulitis también le dicen algunos. Las lesiones, si las tratamos de clasificar, pues tenemos las que son agudas, que ocurren así, de una manera inesperada, o aquellas que por el uso de una mala técnica, mala indumentaria y diferentes factores, hasta inclusive genéticos, pueden convertirse en lesiones crónicas. Puede haber un uso excesivo también de la parte lesionada, que nos puede conllevar a otros trastornos que aparecen en 10, 15, 20 años, como las famosas artrosis. Las lesiones deportivas, pues cuando son agudas hay que manejarlas por emergencia. Si no es algo agudo, puede ser que lo pueda manejar algún otro proveedor de salud, sea una lesión pequeña que esté en casa, que no nos ocasione mayores problemas, pero eso no evita de que en algún momento nos hagamos revisar por un personal de salud. Y el objetivo de los tratamientos es que la persona pueda recuperar toda su capacidad de movilidad en esa zona lesionada, tanto para poder correr de nuevamente, saltar o realizar la actividad que en su momento le generó la lesión, pero con los cuidados del caso para que no se vuelva a exponer a la repetición de la misma, ¿no? Y la mayoría de los tratamientos, pues las personas suelen recuperarse y recuperar todas sus actividades normalmente. Ya. Ha sido una información bastante interesante. La verdad que veo que abarca muchas patologías. Realmente es difícil centrarse en una sola parte porque entrenamos todo el cuerpo. Así sea un ejercicio simple, puede ser que nos conlleve algún tipo de lesión mucho mayor que dejemos pasar y que con los años nos pueda causar mayores problemas. Esperamos haber podido despertar su curiosidad y motivarlos a leer un poco, por lo menos preguntar al personal de salud que tenga más a su disposición. Y agradecemos mucho su gentil presencia de todos nuestros oyentes. Se despiden sus anfitriones, la licenciada María Cecilia Fernández Landazuri y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Hasta otra próxima oportunidad.